trabajaste en nuestra institución? Estudié, soy exalumna y trabajé en el liceo durante 12 años. ¿Cómo fue tu primer año en la institución? Ya sea como alumna o trabajando. Bueno, como estudiante, empecé en el año 97, no, 98. Era un plan piloto, totalmente nuevo, estaba muy bueno. Tengo recuerdos muy lindos. Y como funcionaria empecé a trabajar el año 2007 también. ¿Sigues en contacto con algún compañero? Sí, de trabajo y de clase. En el liceo, como alumna, ¿qué profesor te marcó más? ¿Tipo de qué materia? Los profesores de ciencias me marcaron mucho, de hecho, por eso estudié ciencias. Y una profesora de idioma español, que después tuve la suerte de ser compañera de trabajo de ella. ¿Alguna vez tuviste alguna de esas materias o otra materia baja? Sí, sí. Solamente tuve literatura de tercero baja, un año, al principio del año. Después ya me costó lo que pasa al principio del año porque no tenía ni idea de cómo era. ¿No te gustaba? No, en realidad no la entendía, no entendía qué es lo que pretendía la docente. Y después, bueno, fui adaptándome y aprobé, nunca me fui a examen, nunca me fui a examen. Hablando de materias, ¿cuál era tu favorita? Biología. Biología y todo lo que se refería a las ciencias. En un momento, cuando empecé a estudiar, me definí por biología, pero en realidad me gustaba todo lo que era la física, química y biología. O sea que fue como lo que te inspiró. Sí. ¿O tenías otra alguna inspiración? En realidad tuve docentes muy buenos y me inspiraron. Si bien yo terminé la docencia no como la primera opción, hoy siempre digo, tal docente me inspira a hacer lo que hago de repente con los chiquilines. O si bien yo no tengo docencia directa ahora, cuando tengo trato con los chiquilines es como que me llevan a esos docentes que te marcan. Y además ya no trabajas en este liceo. No, en el año 2019 me fui, antes de ingresar ustedes al liceo. Sí, mucho antes. Y en el liceo 2, ¿qué rol cumpliste ahí? Fui administrativa. ¿Cuántos años trabajaste allí? 12 años en total. Desde el 2007. 7. En algún momento sabemos que tu profe de español Sí. fue tu compañera de trabajo. Sí, fue pero su directora. ¿Te pasó con algún otro profesor? Sí, tuve la profesora de informática, que fue profesora de la COITE después que trabajó conmigo. Después tuve compañeros de clase que fueron colegas, profesores también. Y después no me acuerdo quién más. Ah, sí, claro, profesor de educación física. Claro. Varios profesores, ex profesores míos, fueron compañeros de trabajo. ¿Has visto muchos cambios en el liceo? Sí, cuando regresé al liceo en el 2007, había cambios sobre todo de edilicios. Y cuando yo ingresé a tercero, en el año 2000 creo, hicieron la reforma del salón 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces nuestra generación vivió eso de que estén construyendo los salones con nosotros en clase. Después ya cuando fui funcionaria, cuando regresé como funcionaria, empezaron a agregar aulas, porque claro, creció muchísimo la población de los estudiantes. Sí, ¿cómo era eso de los grupos? Antes, hasta el año 2016, creo, 2017, el liceo solo tenía hasta tercer año, lo que hoy ustedes conocen como noveno. Después empezaron a generar cuartos y hoy ustedes tienen la opción de continuar en el liceo 2 hasta cuarto, cosa que me parece espectacular. Y bueno, se cambió eso más que nada en la parte de edilicia, en la parte que creció mucho la matrícula de los estudiantes, crecieron mucho el número de funcionarios, se redistribuyó, pero hay cambios, sí. ¿Cuántos años estudiaste para recibirte como profesora? 3 años. Y además, ¿cuál es que hiciste para como subir? En realidad yo hice 3 años de profesorado de biología y en paralelo concursé para entrar a la administración. Antes de recibirme empecé a trabajar en la administración de San Carlos II, empecé a concursar y en el 2019 concurso para la secretaría y me voy a otro liceo, al Liceo de la Barra. Soy secretaria en el Liceo de la Barra y por eso es como que la docencia directa la dejé de lado. Si bien yo mientras trabajaba en la administración a veces tenía algunas clases, sobre todo en colegios privados, llegó un momento que la dejé y ahora por eso ves que hace muchos años que no tengo docencia directa. ¿No diste clase en el 2? No, en el 2 no di nunca clases. Siempre trabajé de administración. ¿Y en colegio o en algún otro centro educativo? ¿Tuviste alumnos favoritos? No. ¿En ninguna clase? ¿Favoritos? No, nunca sentí. Creo, lo digo desde lo personal, favoritos nunca se tiene de estudiantes. Creo que uno como docente, su objetivo principal es llegar a todos los estudiantes del grupo o de los grupos que tenga. Sí es cierto que uno puede llegar a tener mayor o menor afinidad como todos los índoles de la vida, te quiero decir.
Pero en realidad favoritismo no habla bien, me parece, que un docente diga, este es mi favorito. No. Y no creo que existan docentes que tengan estudiantes favoritos. Pero si viste afinidad con algún alumno. Pero sí, claro, lógicamente que uno a veces tiene más o menos afinidad por la apertura de la relación que uno puede llegar a tener con el estudiante, siempre una apertura, siempre una relación respetuosa, siempre basada en el respeto, mutuo, por supuesto. Y a veces las historias de vida de los estudiantes, porque uno desde el otro lado conoce muchas historias, que te llegan a tener como otro contacto y otra afinidad, esa que ustedes le dicen, esa afinidad, por querer como ayudar y querer cubrir cosas que de repente no se pueden hacer desde el otro lado, entonces uno intenta como obligar y tratar de cubrir esos aspectos, pero en realidad favorito, decir, aquel es mi favorito, no. Quiero jugármela a que los docentes no tienen estudiantes favoritos. Sí, mayor o menor afinidad, pero como en todo en la vida. Tú puedes tener mayor o menor afinidad con alguien y no pasa por favoritismo. ¿En qué te basás más? ¿En su comportamiento, o sea, en su actitud en clase o cómo trabajaba, sus conocimientos? ¿Para evaluar? Sí. Es que la evaluación en sí es integral. El estudiante es un todo. Pero ¿cuál de los dos valorabas más? Lo que pasa que, ahí va. Desde el punto de vista académico uno siempre tiene unos objetivos a cumplir y tiene que tener qué es lo que pretendes del estudiante, ¿no? Cuando termina el curso. ¿Cuáles son las competencias o cuáles son los objetivos que pretendes para ese estudiante cuando termina el curso? Ahora, a veces es brillante en esos aspectos y hay otros que no están, lo hablamos siempre, ¿no? Hay otros que a veces como que están un poco más flacos. Entonces, yo, partiendo de la base que el estudiante ese es uno y es una persona y que todo su proceso de formación y educativo, la evaluación es integral. Así, la conducta, por supuesto que ese tipo te entrega todos los trabajos y están bien, tú no le puedes poner bajo. Pero la conducta y cómo se desarrolla en clase, cómo se manifiesta, cómo se desenvuelve en clase con sus pares también. Porque como siempre lo voy a decir, es un proceso de aprendizaje total. Y vivimos en una sociedad y tenemos normas que hay que cumplir, gusten o no gusten, pero desde el momento que estamos en la sociedad, hay que cumplirlas. Y está buenísimo que se destaque, me parece que cuando una persona es buena compañera, cuando una persona es empática y que se hable del estudiante por sus aspectos positivos y no siempre por sus aspectos negativos. A veces nosotros nos centramos mucho en las reuniones o hablar con los padres por los aspectos negativos y de repente nos llamamos a decirle, mira, tu hijo es excelente. ¿Tá? Entonces me parece que es importante todo en realidad, ¿no? Pues te vuelvo a decir lo mismo, si académicamente estás bien o cubre con todos los objetivos que tú te pusiste, pero en realidad la conducta está un poco en desacuerdo con el resto, capaz que no sos un 10, que hoy ustedes tienen un máximo de 10, capaz que sos un 8. Bueno, llegamos ya al final de esta entrevista. ¿Qué recuerdos tienes más presente como estudiante y como profesora? Bueno, como estudiante siempre lo voy a recordar. Estaba contando que además de la Prima Aventura también teníamos campeonatos interliceales, que en realidad eran campeonatos de deporte. Acá se jugaban el manchado, que es un deporte en aquel momento de competición, fútbol y voleibol. Y bueno, usábamos las canchas del liceo y lo que hoy es el predio ferial, porque en aquel momento tampoco estaba tan asfaltado como ahora, el barrio no era tan así, no estaba la garita. Entonces usábamos como cancha y bueno, eso lo disfruté muchísimo también porque tuve la suerte de participar mucho en estos deportes. Tuve profesores de educación física que nos incentivaban mucho. Y bueno, y después hacían lo que eran las meriendas compartidas, entonces conocíamos chiquilines de pan de azúcar, de piriápolis, de Maldonado, inclusive del Liceo 1, porque no teníamos las redes sociales, entonces la charla era la que te hacía conocer chicos y chicas. Gracias por hacernos un tiempito y contarnos tus experiencias en el liceo. Fue un placer haber charlado contigo sobre todo esto. Bueno, muchas gracias a ustedes por pensar en mí. Un poco de vergüenza me da igual, ¿no? Pero bueno, me alegro mucho y me alegro que los profes estén como
intentando recuperar un poco, intentando recuperar un poco la cultura institucional y conocer personas. Hay muchos profesores que son exalumnos de San Carlos II y hay muchos funcionarios todavía que son exalumnos de San Carlos II. Así que me alegro mucho y que les vaya muy bien en este proyecto.